¿Tú qué opinas de la historia de México? Como México, en general. Está chida. Está chida. Por ejemplo, ¿qué opinas de lo que hizo López de Santana? De que vendió pues la mitad de México. Bueno, no la mitad, pero sí un buen pedazo, por ejemplo. Ay, no, México ha tenido una historia muy rara porque como que la parte de abajo también era de México, Guatemala, ¿no? Simón. Guatemala era de México, también Los Ángeles y toda esa zona, Texas, era de México. Lo vendieron, lo perdieron. ¿Tú qué opinas de la historia de México como revolucionario, de que se revolucionó y de que perdió tierras, todo esto? ¿Cuál es tu opinión? Mira, vamos a empezar. Santana no vendió nada, nada más la mesilla. Ándale. No, pero Ok. ese es, por ejemplo, un error muy grande y justamente lo que te digo, ¿no? O sea, nos enseñan de que Santana se supone que vendió la mitad del país. Sí. Cuando no fue así, fue robado, literalmente. Ok. Eso sí fue un robo. O sea, porque ve, con la independencia de Texas, por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué se independizó Texas, no? Ay, es que no se sentía, es que fueron los gringos los que metieron muchos colonos y ya los tejanos se sentían más, más gringos que mexicanos. Sí, eso sí tiene razón. Pero, por ejemplo, un tema es que los tejanos eran esclavistas, ¿no? Ok. Los tejanos tenían esclavos y en México se abolió la esclavitud. Y cuando, o sea, porque Miguel Hidalgo y Costilla dijo como que ya no va a haber esclavitud, pero no estaba como ratificada. Claro. ¿No? Entonces, cuando cambia el gobierno de Santana, la esclavitud ya es abolida totalmente y cambian a un gobierno centralista. Entonces, hace cuenta que les mandaron un gobernador que nunca había visitado Texas, ¿no? O sea, que de aquí del centro de México, y todas las decisiones de allá de Texas, no sé, güey, se cayó un puente y es como necesitamos feria para reconstruirlo, se tenían que regresar a México y de aquí a México les iba a través a Texas y ya, pues para eso ya habían construido otro puente, casi, ¿no? Claro. Entonces, eso fue como la independencia de... Pero hace cuenta que cuando se independiza Texas, después de la guerra que tiene Santana, que es derrotado, Estados Unidos lo anexa. Pero había un contrato, o sea, había un tratado donde no se... Ah, porque aparte, cuando Santana es capturado, hace cuenta que cuando capturan a un jefe de Estado, el jefe de Estado pierde absolutamente todas las facultades, ¿no? Santana obviamente firmó un tratado donde reconocía la independencia de Texas, pero cuando es capturado Santana ya no tiene poder. Él deja de ser el presidente porque justamente ya no necesita tener esa facultad. Ok. Entonces, hay una diferencia entre firma y ratificación, ¿no? El Texas estaba firmada su independencia, pero no estaba ratificada. O sea, no estaba consensuada por el Senado mexicano, no estaba nada. O sea, Texas seguía siendo mexicano. Claro. Entonces, cuando lo anexa a Estados Unidos, por eso se declara la guerra, porque eso fue un robo. O sea, Claro. así fue como, no sé, güey, de repente que Guatemala se anexe Chiapas por sus huevos, Sí. ¿no? Que alguna vez fue Chiapas de Guatemala, por cierto. Sí. Y, o sea, entonces por eso se declara la guerra, ¿no? Entonces, México pierde la guerra y ahí ya es cuando Santana es obligado a firmar y ratificar la independencia de Texas. Y aparte, se declara que la mitad del territorio va a ser de Estados Unidos, ¿no? Eso fue, pero se piensa que se vendió porque hubo una compensación económica. No, sí fue como, sí, te robé la mitad de tu territorio, bro, pero no te preocupes, aquí hay 5 varos, ¿no? Para que no llores. Por los gastos de guerra. Es neta, güey, así como sé que gastaste un chingo, güey, y te derroté. Toma 5 varos, güey, para que le pagues a tus soldados y reconstruyas tu país. Claro. ¿No? Entonces, pero, güey, o sea, realmente México, si no hubiera hubiera tenido tantas invasiones, México hubiera sido un país violento, güey. O sea, un país así aguerrido. Claro. Pero, por ejemplo, cuando Santana está a punto de subir al poder, se da en la Reconquista. Cuando los españoles regresan e intentan volver a tomar México, ¿no? Y mandan a 10,000 soldados, entran por Tamaulipas y Santana va y los ataca y se pelea y los derrota, ¿no? Derrota a los españoles en la Reconquista. Entonces llega Santana al Senado y le dice como, güey, estos vatos van a regresar. Otra vez. O si no, alguien más va a venir. Denme 6 barcos, 15,000 hombres y voy a invadir Cuba, ¿no? Ajá, sí. Sí. La cara que puse Sí. fue como, what the fuck. Ajá, exacto. Voy a invadir Cuba y dice, no mames, vamos a desembarcar en Varadero y el Fortín de La Habana nada más tiene como 500 hombres, entonces no hay pedo, ¿no? Tomamos el Fortín de La Habana, liberamos a los esclavos de Cuba, todos los esclavos vas a ver que se van a pasar a nuestro lado. Sí. Perdón, y pues ya, güey, vamos a tener un fuerte en Cuba, ¿no? O sea, Cuba va a ser mexicano. Sí. Y aparte, güey, durante esa etapa, Santana también financiaba un chingo de piratas. Financiaba la piratería para atacar los barcos que salían de la isla de la Española, hoy República Dominicana y Haití, que salían de Puerto Rico y que salían de Cuba. O sea, estrategia. Era estrategia.
O sea, México era culero. Entonces, era culero, güey, se la sabía. O sea, igualmente, pues se volvió a robar Chiapas, güey. Se le robó a Chiapas de Guatemala. Claro. O sea, y por ejemplo, Centroamérica se independizó, pero por el tema de que cuando se deshace el primer imperio mexicano con Agustín Iturbide, pues sí tenían soldados mexicanos que estaban cuidando justamente toda esta zona de Centroamérica, pero pues como se tuvieron que regresar todos, dejaron Centroamérica despoblado y fue como de, güey, pues ya no estás aquí, ¿nos podemos independizar? Pues, sí, güey. Sí, Chido, bro. Así fue como, ¿me independizo? Sí, ok, ya. O sea, digamos que todo el centro de América, México lo soltó. Lo soltó. En algún punto México fue casi todo pues, parte de Norteamérica y Centroamérica, ¿no? Güey, teníamos tratados con Rusia de no agresión, güey. Wow. Sí, había tratados. El Imperio Mexicano tenía un tratado de no agresión con el Imperio Ruso, güey, porque justamente colindaba la frontera de las colonias rusas en California. Rusia tenía colonias en California, pero también desde Alaska y por todo Canadá, ¿no? Entonces, como pegaban los territorios, era así como no nos vamos a atacar, ¿no? Y nos dábamos la mano. Por ejemplo, también las Filipinas eran consideradas del Imperio Mexicano. Wow, México era dueño de varias cosas. Sí, o sea, era así como el primer imperio mexicano de Centroamérica y las Filipinas, ¿no? Y también se pensó mandar soldados a las Filipinas, pero, güey, no había cash, no había feria, güey, obviamente. Difícil. Entonces, pero las Filipinas siguieron siendo españolas, claro. ¿No? Entonces, o sea, te digo que si México no hubiera sufrido la intervención gringa, las intervenciones francesas y todo este pedo, México hubiera sido un país así bien culero, güey. O sea, claro, sí, hubiera controlado muchos territorios, así. Sí, güey, porque pues, México siempre ha sido aguerrido. Oye, y bueno, dejando de lado un poco México, porque me encanta la historia de mi país, ¿no? Y hablamos un poquito de Santana. Y hay mucho que hablar, ¿no? Porque, pues, vaya, es una historia larga. Pero yo te quiero preguntar...